Hola, hola, ¿cómo se encuentran de nuevo? Aquí explicando temas de matemática y en esta oportunidad les traemos razones trigonométricas de una forma práctica, clara y paso a paso. Para comenzar quiero mandar algunos saludos a algunas alumnas del séptimo grado A y del séptimo grado B del colegio CSI. Ahora sí, comencemos. Definamos algunos conceptos. ¿Qué son razones trigonométricas? Las razones trigonométricas son relaciones entre los lados del triángulo rectángulo y solo dependen de los ángulos de este. Esto significa que las razones trigonométricas son exclusivamente para triángulos rectángulos. ¿Qué nombre reciben las razones trigonométricas? Primero, el seno, coseno, tangente. Estas son las tres principales, aunque también está la cotangente, la secante y la cosecante. Y podemos notar ya las 6 funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo con sus respectivas abreviaturas. Sigamos con las definiciones. Triángulo rectángulo y nombre de sus lados. Aquí podemos observar un triángulo y puede ser cualquier tipo de triángulo, isósceles, escaleno, equilátero, cualquier triángulo, pero si a este triángulo le colocamos un cuadrito, entonces ya podemos ver que es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto, y un ángulo recto como el que podemos observar vale 90 grados. Entonces podemos notar ya el triángulo rectángulo y podemos observar también que se nos forman dos ángulos agudos. Estos ángulos agudos pueden llevar cualquier simbología y cualquier letra. En este caso, esta simbología a este ángulo le vamos a llamar teta y a este beta. Y resulta que, dependiendo cómo están ubicados los ángulos, los lados o los catetos van a cambiar. Analicemos a partir de este ángulo teta. El lado mayor o de mayor longitud, ¿verdad? Nosotros lo vamos a identificar, a ubicar por medio de este cuadrito. Lo que está al contrario de este cuadrito le vamos a llamar hipotenusa, que es el lado mayor. A continuación, el nombre que recibe este lado le vamos a llamar cateto opuesto. ¿Por qué? Porque está opuesto al ángulo. De ahí recibe su nombre. Y por último, el cateto que está horizontal le vamos a llamar cateto adyacente. Entonces ya podemos observar los tres nombres de los lados de este triángulo por este ángulo. Pero también lo podemos analizar por este ángulo beta. Entonces, los lados, nada más los catetos cambian, porque ahora el cateto opuesto pasa a ser el que está horizontalmente. ¿Por qué? Porque está opuesto al ángulo. Y el cateto vertical entonces pasa a ser adyacente. Lo que podemos observar entonces es que dependiendo del ángulo, los catetos son los que van a cambiar de nombre. La hipotenusa sigue siendo, ¿verdad?, hipotenusa y no cambia de lugar. Obtengamos entonces las 6 razones trigonométricas para el ángulo teta. Ubiquémoslo acá. Cuando nosotros relacionamos los lados del triángulo rectángulo, ya sea este lado con este con este o este con este, resultan las 6 funciones trigonométricas. Veamos el primero. Veamos el seno del ángulo. ¿Cómo resulta el seno del ángulo? Resulta el cateto opuesto sobre hipotenusa o cateto opuesto entre hipotenusa y tenemos el seno. Luego está el coseno del ángulo. Si relacionamos nosotros el cateto adyacente sobre hipotenusa, resulta el coseno del ángulo. Ahora la tangente. La tangente resulta cuando relacionamos el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, como lo podemos nosotros observar. Ahora, las 3 razones siguientes, al combinar nosotros o al invertir cada uno de la tangente, coseno o seno,
resultan las otras tres funciones trigonométricas. Continuemos, analicemos la tangente. Si yo invierto el cateto opuesto, lo paso al denominador y el cateto adyacente al numerador, se me convierte en cotangente. De esa forma resulta. Ahora si invertimos nosotros el cateto adyacente, lo colocamos en el denominador y la hipotenusa en el numerador, se convierte en secante. Y por último, si nosotros invertimos el cateto opuesto, lo trasladamos al denominador, y la hipotenusa al numerador, se me convierte en cosecante del ángulo. Y ahí tenemos las 6 funciones trigonométricas para este ángulo, pero también lo podemos analizar para este ángulo. Veamos cómo nos queda. Si nosotros analizamos entonces para el ángulo beta, entonces el seno sería, miren, cateto opuesto siempre sobre hipotenusa. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y comencemos a invertir. Cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Y como pueden ver, ya tenemos también las 6 funciones trigonométricas para el ángulo beta. Ahora vemos unos ejemplos sencillos. Yo quiero obtener las 6 funciones trigonométricas para este triángulo rectángulo, ubicando este ángulo. Y tengo y para este lado, x para este lado y z acá. Cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Comencemos con el seno. Entonces el seno será, mire, y sobre z. Cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno será cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente será cateto opuesto sobre cateto adyacente, y sobre x. Y comenzamos a invertir y me da la cotangente, x sobre y, la secante, z sobre x, y la cosecante, z sobre y. Y ahí tenemos las 6 funciones trigonométricas para este triángulo rectángulo, analizándolo en este ángulo. Pero también lo podemos analizar acá, para este ángulo. Veamos el ejemplo. Ahora colocámosle números. Y quiero hallar las 6 funciones trigonométricas. Entonces comencemos a relacionar. Seno, cateto opuesto. Mire, cateto opuesto ahora sobre hipotenusa, 4 sobre 5. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, que sería 3/5. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería 4 entre 3 o 4/3. Luego comencemos a invertir. Cotangente, mire, invertimos 3/4. Secante, invertimos 5/3. Y cosecante, invertimos 5/4. Ahí podemos notar ya las 6 funciones trigonométricas, ¿verdad? Ya con ejemplos dados con números para este ángulo beta. Vamos a quedar hasta acá. Vamos a hacer otro tutorial donde vamos a aplicar ya las funciones trigonométricas.